Año nuevo, vida nueva, más alegres los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad. Así canta mucha gente cuando termina el año y comienza otro año más. ¿Y tú, te alegras cuando llega el día de Año Nuevo? ¿Cuántos años tienes? ¿Eres joven y estás despertando a la vida? ¿Eres viejo y te gustaría comenzar de nuevo? ¿Has pasado en algún momento de tu vida por una situación en donde quisieras cerrar cierto pasado para comenzar otro que cumpla con tus sueños? Eso sucede aún con muchos que iniciamos una vida cristiana y algunas cosas que queríamos hacer nos salieron mal o no tan bien como hubiéramos querido. Algunos se desaniman cuando fracasan en llevar a cabo un proyecto en sus vidas. Lo peor que pueda pasar, sin embargo, es que pierdan toda esperanza y se tiren al abandono. Por eso hay tantos vagabundos que no quieren seguir luchando en la vida. Pero un verdadero cristiano nunca pierde el sueño de un nuevo comienzo que cierra su pasado. Cuando enseñé en el seminario adventista francés que está sobre la montaña del Salève, frente a Ginebra, Suiza, el director del seminario, Marcelo Fernández, en aquella época, me dijo un día de frío en pleno invierno: vas a ver, ahora hay estudiantes algo malhumorados, pero al llegar la primavera van a cesar las quejas y todo el mundo va a estar contento. ¿Está todo el mundo contento hoy? ¿En qué época del mundo nos encontramos? ¿En la primavera del mundo o en el otoño de la historia humana? Lo que el mundo llama a menudo primavera es relativo y pasajero. Así sucede en la política. Muchos ven una primavera en la salida de un período medieval opresor a una liberación secular. ¿Por qué? Porque a partir del siglo XIX fueron reconociéndose y afirmando los derechos del hombre que habían sido tan miserablemente pisoteados por tantos siglos de oscurantismo religioso. Y no necesitamos negar que el surgimiento de los principios que defienden los derechos del hombre sean realmente buenos y extraordinarios. Pero, ¿es suficiente esa liberación política para el hombre? ¿Pudieron los regímenes democráticos que surgieron desde entonces resolver todos los problemas de la humanidad? ¿Están todos conformes con los gobiernos actuales de cada país de la tierra? ¿Cuántos se entusiasmaron con diferentes regímenes políticos para luego terminar frustrados, como si hubiesen visto un espejismo que se desvanece al acercarse a la meta? Pensemos francamente, ¿en qué momento de la historia nos encontramos hoy? ¿Está realmente despertando el mundo a una primavera o se encuentra en el otoño que precede al invierno con muchas voces que confunden y prometen vanas esperanzas en un atardecer sin retorno que llevará a la humanidad a su catástrofe final? Según vimos en los temas anteriores, la verdadera primavera comenzó para el cristiano con la inauguración del Evangelio de Cristo hace 2000 años atrás. Ese Evangelio se fundó sobre la base de una liberación pascual y de un nuevo templo sobre el que el libertador, Cristo Jesús, iba a interceder por los que invocasen su nombre como mediador entre Dios y su pueblo. Pero lo que entonces ocurrió tuvo que ver con las primicias, un término clave para poder entender el calendario divino de salvación. Esas primicias auguraban una buena cosecha espiritual que debía culminar en el otoño del mundo. Sí, los que experimentaron esas
preciosas primicias inaugurales, debían soñar con un nuevo comienzo, esta vez definitivo y final, cuando Dios juzgase a su pueblo y otorgase una liberación material y definitiva a todos los que confiaron en Él. ¿Podemos soñar con un mundo mejor? ¿O está todo perdido ya? Cada vez hay más gente convencida de que vivimos en el otoño del mundo, en el ocaso de la historia humana. ¿Qué nos dice el calendario del Evangelio? ¿Qué se propone Dios hacer con este mundo en esta época de tanta miseria y desolación? Eso es lo que nos proponemos comenzar a estudiar ahora en vísperas de una nueva liberación, esta vez final, definitiva, en el otoño de este mundo. En la antigua religión de Israel, Dios le dio al pueblo la oportunidad de comenzar con una primavera, pero también le enseñó cómo cerrar las cuentas del año con un nuevo comienzo en el otoño. Si a pesar de todas las nuevas oportunidades que se habían abierto en la primavera, las cosas habían salido mal al punto de perder la herencia y tener que refugiarse en la casa de un amo para pagar sus deudas, los israelitas podían soñar con una nueva liberación. Un primer anuncio de liberación se daba en el 7º mes al sonido de la 7ª trompeta de los meses del año. Esa fiesta de trompetas anunciaba la conclusión del ciclo de servicios del templo 10 días más tarde y otorgaba en ese día una liberación extraordinaria a los esclavos cada 7 años. Hasta les permitía recuperar la herencia perdida cada 50 años. Los oprimidos de una sociedad que se había desquiciado en el intervalo podían recomenzar la vida otra vez, con nuevas esperanzas y promesas en un mundo mejor. Esto lo iremos viendo poco a poco en los siguientes temas. Hoy hablaremos de la primera fiesta de otoño que se festejaba el primer día del 7º mes. Se la conoce como la fiesta de las trompetas. Comencémonos preguntándonos sobre el significado de las trompetas que se hacían sonar cada mes. Cada novilunio o nueva luna se anunciaba al sonido de la trompeta, siendo que el número de días de los meses variaba a menudo debido a que para comenzar el mes se basaban en la señal que daba la luna. Con el sonido de la trompeta que se tocaba al aparecer las primeras señales de la luna nueva, la gente podía saber cuándo comenzaba el mes. Eso les permitía también contar los días que faltaban para las fiestas señaladas en sus meses respectivos. El sonido de la trompeta anunciaba los sacrificios que en el mundo antiguo tenían que ver con las buenas nuevas o evangelio de salvación, porque señalaban al futuro sacrificio del Mesías prometido y a la resolución definitiva del pecado de este mundo. Por eso dijo el apóstol Pablo en su epístola a los Hebreos que a ellos, los israelitas, también se les anunció el Evangelio, Hebreos 4:2. Así, el sonido de las trompetas cada principio de mes les hacía recordar que no estaban solos en este mundo, sino que pertenecían a un Dios de amor que continuaría extendiendo su cuidado protector hacia su pueblo que confiaba en Él. Cuando vayáis a la guerra en vuestra tierra contra el adversario que os ataque, tocaréis alarma con las trompetas a fin de que el Señor vuestro Dios se acuerde de vosotros y seáis salvados de vuestros enemigos. En el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios y vuestras ofrendas de paz, y serán como memorial delante de vuestro Dios, yo, el Eterno, vuestro Dios. Números 10, versículos 9 y 10. Y el salmista también recordó más tarde de esta ley
se recordó más tarde esta ley y destacó el propósito de tocar las trompetas. Tocad la trompeta, dijo, en la luna nueva, al comenzar el mes, en la luna llena de la Pascua y de la fiesta de los tabernáculos en el primero y en el séptimo mes, respectivamente, porque se celebraban en la mitad del mes. En el día de vuestra fiesta, Salmos 81:3. Prestemos atención a la razón por la que debían tocar la trompeta cada mes. Dios dijo en el pasaje que leímos de Números, os serán por memorial delante de vuestro Dios. La palabra sicarón, recordar, podía implicar que Dios se acordaba de su pueblo cuando tocaban la trompeta, o que su pueblo se acordaba de Dios o de algo que Dios había hecho por ellos. Pero, ¿de qué tenía que acordarse Dios? Dios se acuerda del pacto que hizo con su pueblo. Al decir el libro de los Números que al tocar las trompetas en los días de fiestas, en los principios de los meses y al ofrecer los sacrificios serían recordados delante de Dios, está poniendo el énfasis en el hecho de que Dios se acuerda del pacto que hizo con su pueblo para ser su Dios y lo tiene en cuenta para bendición, para protección. Lo mismo vemos cuando dice que al tocar las trompetas en la guerra serían recordados por el Eterno, vuestro Dios, dirigiéndose al pueblo. No es que Dios se olvida o que pierde la memoria. El hecho de que Dios se acuerda o se arrepiente del mal que pensaba hacer a los hombres por su mal proceder, o del bien que quería hacerles, entra dentro de algunas expresiones bíblicas que los teólogos llaman antropomórficas, es decir, una referencia a una adaptación divina al lenguaje y entendimiento humanos. El ángel le dijo a Cornelio, tus oraciones y limosnas han ascendido como memorial delante de Dios, Hechos 10:4. Y Pablo aseguró a los conversos hebreos que Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos, Hebreos 6:10. Así también Nehemías repitió varias veces en oración a Dios, diciendo, acuérdate de mí, Dios mío, para bien, conforme a todo lo que he hecho por este pueblo. Acuérdate de mí por esto, Dios mío, y no borres las obras de misericordia que he hecho por la casa de mi Dios y por sus servicios. Por esto también, acuérdate de mí, insistió Nehemías, Dios mío, y ten piedad de mí conforme a la grandeza de tu misericordia. Nehemías 5:19, 13:14 y versículo 22. Todo el sistema de sacrificios y de culto en el santuario de Israel formaba parte del pacto que Dios había hecho con su pueblo para redimirlos y protegerlos. Si el pueblo aceptaba los principios que Dios estableció en ese pacto y que tienen que ver con los principios de su reino, Dios iba a acordarse de ellos en sus momentos de necesidad y extenderles su misericordia. Que desde el santuario te envíe ayuda y desde Sión te sostenga. Que se acuerde de todas tus ofrendas y halle aceptable tu holocausto. Salmos 20, versículos 2 y 3. El pueblo debía recordar también el pacto de Dios con ellos. Pero ese pacto divino que debían recordar en toda su jornada, debían recordarlo para no perder la fe en la fidelidad de Dios de acordarse siempre de ellos toda vez que clamasen a Él. El rey David exhortó a su pueblo en las palabras que encontramos en un salmo que escribió cuando trajo el arca del pacto a Jerusalén con las 2 tablas de la ley.
Acordaos de su pacto para siempre, de la palabra que ordenó a 1000 generaciones, del pacto que hizo con Abraham y de su juramento a Isaac. También lo confirmó a Jacob por estatuto a Israel como pacto eterno. Primera Crónicas 16, versículos 15 al 17. En base a las promesas divinas incluidas en el pacto que Dios hizo con su pueblo, y luego de reconocer el pecado de su pueblo, Jeremías también podía clamar a Dios diciendo: no nos desprecies por amor a tu nombre, no deshonres el trono de tu gloria, acuérdate, no anules tu pacto con nosotros. Ese pacto Dios lo ha hecho con nosotros también en nuestra dispensación cristiana y nos asegura que Él es fiel en cumplirlo. Podemos invocarlo porque Él se comprometió en salvarnos. Firmó su pacto con la sangre de su Hijo que murió por nosotros. Dios no se olvida del sacrificio del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Los seres humanos y el mundo podrán olvidarse de nosotros, pero Dios nunca se olvida de sus hijos. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Pregunta el Señor. Y responde: aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. Isaías 49:15. Una conmemoración del pueblo. El sonido de las trompetas de la séptima nueva luna tenía que ver además con una conmemoración del pueblo que debía evocar en vísperas del juicio final que iba a tener lugar 10 días más tarde, en el día de la expiación. En efecto, el día de la séptima nueva luna, como el séptimo día de cada semana, eran recordatorios de un evento especial. Dios dijo sobre el sábado semanal: acuérdate del séptimo día para santificarlo, porque en 6 días hizo el Eterno los cielos y la tierra. Éxodo 20, versículos 8 al 11, está el mandamiento completo. También eran especiales el séptimo año, así como el séptimo de los años sabáticos, el jubileo. En esos años sabáticos debían recordar que fueron esclavos en Egipto y que Dios los liberó para que hiciesen lo mismo con los que se habían endeudado y entregado como esclavos para saldar sus deudas. En el séptimo mes de esos años revivían la experiencia de la liberación que Dios efectuó con su pueblo cuando los liberó de Egipto. La ley divina decía: si se vendiere a ti tu hermano hebreo o hebrea, y te hubiere servido 6 años, al séptimo le despedirás. Y cuando lo despidieres libre, no le enviarás con las manos vacías. Y te acordarás de que fuiste siervo en la tierra de Egipto y que el Eterno tu Dios te rescató. Por tanto, yo te mando esto hoy. Deuteronomio 15, versículos 12 al 15. Esta ley, que requería recordar la liberación de Dios de la esclavitud egipcia, se aplicaba también al séptimo de los sábados anuales, al año 49 o 50 si se usa un sistema de cómputo inclusivo. Porque ese año 50 era un séptimo año especial que devolvía las propiedades a sus antiguos dueños. Debían recordar que fueron esclavos en Egipto y que por lo tanto no debían esclavizar permanentemente a los pobres que habían caído en desgracia y debieron buscar refugio en ellos para que los cuidasen. Dios les hacía recordar en esa ley que habían sido esclavos y que habían sido liberados por gracia, por lo cual debían tener la misma actitud hacia los que cayesen en desgracia de entre sus hermanos. Yo soy el Eterno vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para daros la tierra de Canaán y para ser vuestro Dios.
Pues los hijos de Israel son mis siervos, siervos míos son, a quienes saqué de la tierra de Egipto. Yo soy el Eterno, vuestro Dios. Levítico 25, versículos 38 y 55. Pero corresponde ahora considerar el toque de trompetas del séptimo mes. También debía anunciarse el séptimo mes con un gran sonido de trompeta que sobrepasaba las trompetas de los meses que la precedían. Habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primer día del mes, tendréis sábado, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Levítico 23, 24. En el comentario sobre Levítico de otra eminencia judía moderna llamada Baruch ha-Levine, leemos lo siguiente. El hebreo Zikaron Teruah significa literalmente conmemoración por tocar el shofar, el cuerno o trompeta, porque la trompeta estaba hecha muchas veces por un cuerno de un animal. Preguntémonos ahora, si el sábado semanal era una conmemoración de la creación divina, si el séptimo año sabático era un recordatorio de la liberación que Dios había efectuado de la esclavitud egipcia, lo mismo que el año 50 del jubileo, ¿qué debía recordarse en el séptimo mes de cada año? Sí, que en ese mes serían liberados los esclavos y los pobres de sus deudas. Pero eso sucedía cada 7 años. ¿Y en los sábados en que esa liberación no se daba aún? En los años en que no estaba ni el año sabático ni el jubileo, ¿qué podrían recordar en el séptimo mes los israelitas en esas ocasiones? No hay duda de que ese séptimo mes les hacía recordar que había llegado el último mes de fiestas y que tenían a las puertas el día del juicio que estaba representado por el día de la expiación apenas 10 días más tarde. Solo eso. No había ningún hecho histórico importante en relación con el anuncio de la llegada del día del juicio y de la fiesta más feliz del año que les aguardaba con la cosecha final ya recogida. Sí, les hacía recordar que al descender sobre el templo de Jerusalén, Dios se proponía reinar en medio de su pueblo para siempre. Veamos esto con más detalles. El descenso de la gloria de Dios sobre el templo de Salomón fue un evento histórico importante que se dio en el séptimo mes y que correspondía evocar. Ese evento fue la inauguración del templo de Salomón y el descenso de la gloria divina para morar en ese templo. Mientras que el tabernáculo de Moisés se inauguró en el primer mes del año, al comenzar la primavera, el templo de Salomón se inauguró en el séptimo mes, al comenzar el otoño. Y en ambas ocasiones la gloria de Dios descendió a la vista del pueblo, confirmando el pacto que hizo con ellos de ser su Dios. ¿Por qué esa diferencia en el calendario divino de salvación? Nos dice el relato. Salomón reunió ante sí en Jerusalén a los ancianos de Israel, a todos los jefes de las tribus y a los principales de las familias de los hijos de Israel, para traer el arca del pacto del Eterno de la ciudad de David, la cual es Sión. Y se reunieron con el rey Salomón todos los varones de Israel en el mes de Etanim, que es el mes séptimo en la fiesta. Primera Reyes 8, versículos 1 y 2. También se puede leer esto en el segundo libro de las Crónicas de Israel, capítulo 5, versículos 2 y 3. Los levitas cantores estaban con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar, y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas.
Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias al Eterno. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan al Eterno diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre, los sacerdotes llevaron el arca del pacto del Señor a su lugar en el santuario del templo, en el lugar santísimo, bajo las alas de los querubines. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa del Eterno, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria del Eterno había llenado la casa de Dios. Segunda Crónicas 5:7, versículos 12 al 14. El salmista recuerda ese momento glorioso en las siguientes palabras. Dios ha ascendido, Alá en hebreo, entre aclamaciones, el Eterno, al son de trompeta. Cantad alabanzas a Dios, a nuestro Rey, porque Dios es Rey de toda la tierra. Cantad alabanzas con armoniosos salmos. Salmos 47, versículos 5 al 7. El templo de Jerusalén estaba en la parte más alta del monte de Moria, y la roca sobre la que estaba el lugar santísimo era más alta que la plataforma del lugar santo. Por eso dice el salmista que Dios ascendió a su lugar más elevado. El profeta Isaías vio en visión a Dios sentado sobre un trono alto y sublime, Isaías 6:1. Al descender del cielo, Dios consumió la ofrenda del altar del patio, entró por el lugar santo y ascendió al lugar santísimo donde estaba el arca del pacto. Vamos al Apocalipsis y vemos también que cuando se le mostró a Juan una visión de Dios sentado sobre su trono, se lo invitó también a subir a esa escena, a ascender desde el lugar santo donde había estado con Jesús entre los candelabros del templo celestial al lugar santísimo. El séptimo mes era un mes de conclusión y nuevo comienzo que se daba en la antigua dispensación. Corresponde ahora que nos preguntemos, ¿por qué eligió Salomón el séptimo mes otoñal para inaugurar su templo, si Dios mediante Moisés había determinado inaugurar el tabernáculo del desierto y sus servicios en el primer mes de primavera? Tenemos ya una respuesta, porque tanto en el equinoccio de primavera como en el equinoccio del otoño, Dios determinó que hubiese un nuevo comienzo. Mientras que en el equinoccio de primavera comenzaba la cosecha, en el equinoccio de otoño terminaba la siega. Mientras que en la primavera se iniciaron los servicios del templo, en el otoño se concluía el año sacerdotal y se iniciaba una nueva etapa con Dios. Esto último se hacía mediante la purificación y vindicación del santuario divino y el restablecimiento del pacto de Dios con su pueblo. Cada año, en el día 10 de la séptima nueva luna, se purificaba el templo y el pueblo era declarado por Dios limpio de todos los pecados del año. Levítico 16:30. La purificación del templo culminaba en el altar exterior y con ello se abrían las puertas a un nuevo ciclo de servicios. En efecto, los ritos de purificación iniciales se daban solamente en ese altar exterior, Levítico 8:15, y podríamos citar otro pasaje de Éxodo. Por eso, en un servicio simbólico como el del antiguo Israel, que se repetía año tras año, la purificación del templo y del pueblo en el día de la expiación era el punto de transición del año anterior con el año nuevo. Ese nuevo año se abría con nuevas oportunidades que contaban con la bendición de un Dios que renovaba en ese día su pacto
con su pueblo. Pero veamos ahora la conclusión y nuevo comienzo en la nueva dispensación, una culminación de algo que seguía a un nuevo comienzo. En la nueva dispensación inaugurada por el Mesías prometido, Cristo Jesús, los servicios del nuevo templo, el del cielo, no iban a ser anuales, repetitivos cada año. Por lo cual, la conclusión de ese servicio único del sumo sacerdote celestial iba a marcar la eliminación definitiva del pecado, tanto como la salvación consumada para siempre de la redención. Dijo el apóstol Pablo, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios, cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Hebreos 10, versículos 2 al 4. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Hebreos 10, versículos 11 al 14. Es decir, no se necesitaba repetir y repetir con muchas ofrendas para perfeccionar a los santos. Un solo sacrificio alcanzaba. Una sola ofrenda. Un solo ciclo de servicios que abarca toda la dispensación cristiana es el que nuestro sumo sacerdote celestial efectúa por nosotros ante Dios. Y esos servicios culminarán en el juicio final. Lo leemos nuevamente en Hebreos 8, versículos 1 al 6. Veamos lo más sobresaliente de esos versículos. El punto principal de lo que venimos diciendo, dice el apóstol, es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Los dos momentos más sobresalientes del primero y del séptimo mes es lo que veremos ahora. Así como hubo dos momentos en los cuales descendió la gloria de Dios enmarcados en el tabernáculo de Moisés primero y en el templo de Salomón después, habría también dos momentos que serían marcados por el descenso de la gloria de Dios en su cumplimiento evangélico. En el antiguo Israel, un primer momento se dio en la primavera con la venida de la gloria de Dios a un santuario peregrino, el tabernáculo del desierto. El otro se dio en el otoño y trajo consigo el descenso de la gloria de Dios a un templo estable, inamovible, en la capital del reino. Uno fue el tabernáculo sacerdotal de Moisés. El otro fue el templo real de Salomón. Mientras que en la tienda del desierto, Dios habitó como peregrino de tienda en tienda, según la expresión bíblica.
Al elegir la montaña de Moria como su morada, Dios se proponía permanecer allí con su pueblo para siempre. Ese propósito se cumplirá a cabalidad cuando Dios cree nuevos cielos y nueva tierra. Escribió el apóstol Juan sobre la nueva Jerusalén, la del cielo, que descenderá a la tierra una vez que sea renovada con los redimidos. He aquí el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Apocalipsis 21:3. De manera que en la fiesta de las trompetas del primer día del séptimo mes, el pueblo podía alabar a Dios recordando que desde que descendió sobre el templo de Salomón, Dios reinaba en medio de ellos, entre los querubines. Ya vimos algunos salmos que destacan ese hecho. Leamos uno más aquí. El Eterno reina. Estremézcanse los pueblos. Sentado está sobre los querubines, tiembla la tierra. El Eterno es grande en Sión y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre grande y temible, Él es santo. Exaltad al Eterno nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies, Él es santo. Salmos 99:1. El estrado de los pies del Eterno estaba bajo los querubines que rodeaban el trono de Dios en el lugar santísimo. El trono de Dios estaba cubierto por la nube de gloria arriba del arca. Y la cubierta del arca era el estrado de los pies del Señor. Allí penetró la gloria de Dios cuando Salomón oró para inaugurar el templo. Desde allí reinaba el Eterno desde que su templo fue inaugurado. Dijo Dios más tarde a Ezequiel en referencia al nuevo templo, cuando ese templo de Salomón fue destruido, pero se prometió a los israelitas tener un nuevo templo. Dijo, este es el lugar de mi trono, el lugar de las plantas de mis pies, donde habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Ezequiel 43:7. Escucharon hablar del Rosh Hashanah en hebreo. ¿Cuándo recibió Ezequiel la visión del nuevo templo? En el séptimo mes, en la fecha correspondiente al día de la expiación, cuando los servicios del templo llegaban a una consumación y se abrían las puertas para un nuevo año de servicios. El profeta comienza dando la fecha en que recibió la visión del nuevo templo sobre el que Dios va a descender. Al principio del año, Rosh Hashanah, a los 10 días del mes, en aquel mismo día, vino sobre mí la mano del Eterno y me llevó allá. Ezequiel 41. La única vez en la Biblia en la que aparece la expresión Rosh Hashanah, cabeza o principio del año, es en este pasaje de Ezequiel. Más tarde, los judíos rabinos aplicaron esa expresión al primer día del séptimo mes. Pero como veremos, enseguida, en la Biblia encontramos que este principio del año se lo aplicó al 10º día del séptimo mes, no al primer día de ese mes. Recordemos primero, como ya lo consideramos en otros temas, que los israelitas tenían dos calendarios o un doble calendario, uno que comenzaba en la primavera y el otro que comenzaba en el otoño. Los números de los meses los hacían contar a partir del calendario sacerdotal de primavera, pero los números de los años los hacían partir del calendario real en el séptimo mes. Por el hecho de que el séptimo mes marcaba el fin de la cosecha y el comienzo del nuevo año agrícola, muchos judíos terminaron creyendo que el primer día del mes séptimo era el día del nuevo año.
Pero en ningún lugar de la Biblia se define ese primer día del séptimo mes como tal. Por el contrario, el día que marcaba tanto el fin del año eclesiástico con la purificación del templo como un nuevo año civil o real era el 10 de ese mes séptimo. La ley divina decía: entonces tocarás fuertemente la trompeta el 10º día del séptimo mes. En el día de la expiación tocaréis la trompeta por toda la tierra. Así consagraréis el 50º año y proclamaréis libertad en la tierra para todos sus habitantes. Levítico 25, versículos 9 y 10. Ahora, el texto de Ezequiel comienza recordando que habían pasado ya 25 años desde el comienzo de la cautividad. Y recuerda también la destrucción de Jerusalén poco tiempo después. El 10 del séptimo mes era el año de la liberación de los esclavos, una fecha que para los cautivos judíos en Babilonia les hacía añorar el día de la liberación. También les hacía recordar que en esa fecha su deuda quedaba completamente saldada con Dios, porque en ese día el sumo sacerdote comparecía en el lugar santísimo para ofrecer una expiación final que purificaba el santuario. Y el pueblo era declarado limpio delante del Señor. Levítico 16:30. Es ese día el que escogió el Señor para revelarle a Ezequiel el nuevo templo con el descenso de la gloria de Dios en el lugar santísimo. Qué maravilloso tener un día en donde Dios pueda declararnos limpios y para siempre. Me llevó luego a la puerta, la que mira hacia el oriente, describe Ezequiel. Y vi que la gloria del Dios de Israel venía del oriente. La gloria del Eterno entró en la casa por la vía de la puerta que daba al oriente, la entrada del templo. Entonces el Espíritu me levantó y me llevó al atrio interior y vi que la gloria del Eterno llenó la casa. Ezequiel 43, versículos 3 al 7. Veamos de nuevo los dos comienzos en la dispensación cristiana. Repitamos la gran verdad que se basa en las promesas divinas anticipadas en el calendario del Evangelio que Dios dio en sombras al antiguo Israel. La primavera y el otoño, el primer mes y el séptimo, también marcarían dos momentos definidos en el plan de salvación en los cuales la gloria de Dios descendería sobre su pueblo. La primera vez esa gloria divina descendió hace 2000 años atrás y se cubrió no con una nube como lo había hecho antes, sino con el ropaje o en el ropaje de la humanidad. Y fue en la primavera que esa gloria inauguró el templo del cielo con su sacerdocio real, según el modelo de un rey que fue tanto sacerdote como rey, llamado Melquisedec en la antigüedad. Pero esa gloria que brilló en el Hijo de Dios prometió descender otra vez en medio de su pueblo, esta vez en la gloria de su Padre, para reinar en medio de ellos para siempre. Esos dos comienzos estuvieron señalados también por una fiesta de cosecha. Las primicias de la cosecha en la primavera y la fiesta final del otoño con la cosecha ya completada. En la primavera se abrieron las puertas del santuario para iniciar los servicios del calendario sacerdotal. En el otoño se concluían los servicios del año con una purificación del templo. Se renovaba el pacto para un nuevo año de servicios y se daba comienzo al calendario real, llamado también calendario civil en referencia a la época en que no había reyes en Israel. Ese calendario real lo usaban los reyes de Israel para computar sus años de reinado. Pero hay más razones por las que Dios ordenó inaugurar en el otoño su templo en Jerusalén.
Veamos más de cerca esas razones por las que Dios ordenó inaugurar en el otoño su templo en Jerusalén. Tengamos en cuenta que Salomón siguió el diseño que Dios le dio a su padre David para la construcción de ese templo. Dios trazó a través de Moisés y luego a través de David y Salomón el plano del tabernáculo y del templo. Todo esto, dijo David, me fue trazado por mano del Eterno, haciéndome entender todos los detalles del diseño. Primera Crónicas 28:19. Estos dos momentos y comienzos distintos en primavera y en otoño tenían como propósito proyectar el plan de salvación en dos períodos sobresalientes y equivalentes, con el otoño como marco final de consumación. Tuve que tratar esto en mi tesis doctoral sobre el Día de la Expiación que defendí en la Universidad de Estrasburgo, Francia, en una facultad protestante. Porque muchos autores modernos negaban, como lo siguen haciendo hasta hoy, la existencia de ese día expiatorio final del séptimo mes sin percibir sus diferencias. Y uno de los profesores del jurado que no creía en la autenticidad de la historia bíblica terminó advirtiéndome que en otros temas yo no podría mantener mi creencia en la autenticidad del Pentateuco. Ese fue para mí un reconocimiento indirecto de que en ese tema tan importante como el del día de la expiación, mis argumentos que defendían la autenticidad histórica de la ley levítica habían sido sólidos. Aquí no corresponde detenernos a considerar todas las respuestas que dimos a las objeciones críticas que consideran que el día de la expiación no existía antes del cautiverio babilónico. Alcanzará con decir que el argumento básico por el que creen que Moisés no escribió la ley del día de la expiación es porque los únicos registros históricos que aparecen en la Biblia no mencionan ese día ni su ritual en forma explícita. Hay referencias implícitas, sin embargo. En otras palabras, esos autores bíblicos se basan en un argumento, esos autores modernos o esos intérpretes modernos se basan en un argumento de silencio. Ahora, ¿qué pasaba cuando los servicios se efectuaban regularmente durante el año? No es difícil explicar ese silencio histórico a menos que no se entienda el propósito de los sacrificios por el pecado que se ofrecían durante el año. Como lo veremos más en detalle en otro tema, la purificación final del templo de Dios en el día de la expiación tenía que ver con el registro de los pecados que el pueblo había confesado durante el año hasta ese momento. Los sacerdotes llevaban diariamente la sangre del sacrificio sobre el cual el pueblo había confesado sus pecados, y ese testimonio quedaba registrado sobre los cuernos del altar interior. Por tal razón, los ritos de purificación del templo en el día de la expiación podían efectuarse únicamente cuando los servicios del templo se habían estado llevando a cabo normalmente durante el año. Pero los registros históricos de la Biblia cuentan solo los casos excepcionales de apostasía que interrumpieron tales servicios y, por consiguiente, requirieron una reiniciación de esos servicios. ¿Por qué eligieron el primer mes para restaurar el funcionamiento del templo? Porque ese fue el mes que Dios determinó para inaugurar un templo que nunca había estado en funcionamiento. La transferencia del culto del tabernáculo al templo de Salomón marca una diferencia que requería que fuese esto en el séptimo mes. ¿Por qué inauguraron el templo de Salomón en el séptimo mes? Porque no se trató de una interrupción completa del culto, ya que los sacerdotes que descendían de Aarón habían continuado oficiando los ritos de sacrificios en el tabernáculo. En otras palabras, no se inauguró un nuevo sacerdocio, el de Aarón y sus hijos,
como tuvo que hacerlo Moisés en la primavera cuando se erigió el tabernáculo. Lo que vemos, por consiguiente, no es un inicio total después de una cancelación de los servicios, sino de una transferencia del culto del tabernáculo al templo de Salomón, donde se reintegró su servicio con el arca del pacto otra vez en su medio. En efecto, el relato bíblico dice que Salomón y toda la asamblea con él fueron al lugar alto que había en Gabaón, porque allí estaba la tienda de reunión de Dios que Moisés, siervo del Eterno, había hecho en el desierto. Pero David había traído el arca de Dios de Kiriat Jearim al lugar que había preparado para ella, porque le había levantado una tienda en Jerusalén, 2 Crónicas 1, versículos 3 y 4. ¿Desde cuándo estuvieron el arca y el tabernáculo separados? Desde hacía más de un siglo, desde que los hijos de Samuel habían extraído el arca del lugar santísimo, hasta que Salomón los hizo traer a su templo. Leamos. Subieron el arca del Eterno, la tienda de reunión, y todos los utensilios sagrados que estaban en la tienda. Los sacerdotes y los levitas lo subieron, 1 de Reyes 8, versículo 4. Es tal vez por tal razón que se llamó también al templo de Salomón la casa de la tienda o la casa del tabernáculo, 1 Crónicas 9, 23. En Apocalipsis 15, 5 se usa una expresión semejante para describir el momento en que la puerta de salida del templo se abre al concluir el juicio y la gloria de Dios llena el templo celestial de manera que nadie puede entrar. Juan lo llama el templo del tabernáculo del testimonio. ¿Por qué duró una semana esa conclusión de los servicios del tabernáculo y a su vez de la inauguración del templo de Salomón? Porque así lo había hecho Moisés cuando inauguró el tabernáculo. Pero ahora, al transferir los servicios de la tienda al templo estable en Jerusalén, esa semana debía corresponderse con el día de la expiación. 2 semanas se unieron en relación con este evento. El relato de la inauguración del templo de Salomón menciona 2 semanas de fiesta que incluían el 10º día del 7º mes, 1 Reyes 8:65. En ese relato no se menciona el día de la expiación, porque el propósito del ritual fue dedicar la parte central del patio, 1 Reyes 8:64. Más definidamente, el altar, 2 Crónicas 7:9. No purificarlo de los pecados del año. En efecto, los ritos de sacrificios inaugurales duraban 1 semana, Éxodo 29:37, Levíticos 8:15, Ezequiel 43:25 al 27, etc. Y se efectuaban en el patio. Pero en esta oportunidad la dedicación del altar ocupó el lugar del día de la expiación. El relato de las crónicas de los reyes de Israel afirma que se ligó la semana de la dedicación del altar a una segunda semana de fiesta. En esa segunda semana se celebraba la última fiesta del año, la fiesta de las cabañas o tabernáculos. Así como vimos en relación con la fiesta de la Pascua y la de los panes sin levadura, el relator de esta historia fusiona las 2 semanas refiriéndolas simplemente como tratándose de la fiesta del mes séptimo, 1 Reyes 8:2, 2 Crónicas 5:3. Solo al concluir el relato hace la diferencia entre la dedicación del altar y la fiesta de las cabañas. Ahora esta era una conmemoración de la promesa divina de reinar para siempre en medio de su pueblo. Desde que el tabernáculo de Moisés se levantó en el desierto, hasta que Salomón inauguró un templo estable y permanente en Jerusalén, Dios estuvo peregrinando entre su pueblo sin un lugar fijo donde reposar para siempre. En efecto, dijo el Señor, pues no he morado en una casa desde el día en que saqué de Egipto a los hijos de Israel hasta hoy,
sino que he andado errante en una tienda, en un tabernáculo, 2 Samuel 7:6. No he morado en una casa desde el día en que hice subir a Israel hasta hoy, sino que he ido de tienda en tienda y de morada en morada, 1 Crónicas 17:5. Esto nos muestra que al elegir la montaña de Moria como su morada, Dios se proponía morar allí para siempre en medio de su pueblo. Leamos la promesa divina en el Salmo 132, versículos 13 al 18. Porque el Eterno ha elegido a Sión, la quiso por habitación para sí. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión. Allí haré retoñar el poder de David. He dispuesto lámpara a mi ungido. A sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona. Debido a la infidelidad posterior del pueblo de Israel en cumplir con el pacto divino, vemos en la historia que Dios se desentendió de ellos y se retiró de esa montaña. Pero prometió volver, y su promesa e intención de morar en esa montaña para siempre permanece aún. ¿Cuándo se cumplirá esa promesa? Cuando descienda el Señor con la nueva Jerusalén sobre ese lugar. Leamos esas promesas. Sus pies se posarán aquel día en el monte de los olivos, que está frente a Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se hendirá por medio de oriente a occidente, formando un enorme valle, y vendrá el Eterno, mi Dios, y todos los santos con él. Zacarías 14, versículos 4 al 5. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Apocalipsis 21, versículos 1 al 3, que ya vimos. Este templo, el de Salomón, llevaría el nombre del rey, por lo cual hay más razones por las que el templo de Salomón se inauguró en el 7º mes. Esta vez quien inauguraría el templo sería un rey quien, por haberlo también construido, llevaría su nombre. Se lo conoce hasta hoy como el templo de Salomón. No debía extrañar, por consiguiente, que Salomón hubiese escogido inaugurarlo en la estación que iniciaba el calendario real, el otoño. De manera que su proyección a la dispensación cristiana debía darse en la época en que el Mesías, hijo de David, iba a completar su intercesión celestial por su pueblo para asumir su papel exclusivo de rey, esta vez no sobre la vieja Jerusalén, sino sobre la nueva Jerusalén. En efecto, los años de los reyes se contaban a partir del 7º mes. Si un nuevo rey sucedía a su padre luego que éste moría, el período de tiempo que los separaba del otoño era llamado año ascensional, por lo que su primer año se lo hacía a partir del 7º mes, no importase en qué momento del año había sucedido a su padre. Algunos hechos históricos son muy significativos en relación con la asunción oficial del reino de los descendientes de David. Tomemos el caso del rey Joás. Los sacerdotes lo escondieron por 6 años de la reina usurpadora que quería matar a todos los descendientes de David, hasta que llegó el 7º año, y esos dirigentes sacerdotales lo invistieron como rey a la entrada del templo junto al altar, como era la costumbre. El relato está en 2 Reyes 11 y 2 Crónicas 23. ¿Cuál calendario usaron para contabilizar los años del rey? El real, que comenzaba en el 7º mes. ¿Qué le dieron a ese rey entonces como señal de autoridad divina para reinar? El libro de la ley que estaba al lado del arca del pacto en el lugar santísimo. ¿Por qué esperaron hasta el 7º mes?
porque además el sumo sacerdote podía abrir la puerta del lugar santísimo donde estaba el libro de la ley únicamente en el día de la expiación, en el 10º día del mes séptimo. El pasaje dice también que invistieron al niño Joás como rey en el día de reposo, versículos 5 y 9. ¿Cuál día de reposo? Además del sábado semanal, se consideraba el día de la expiación como un sábado solemne anual, ya que era un día de juicio. Levítico 23, versículos 27 al 32. De manera que la fiesta de las trompetas tenía como propósito no solo recordarles a los israelitas que Dios se proponía reinar para siempre en medio de su pueblo, sino que también afirmaría el reino de David para siempre al investir un hijo suyo como rey de esa ciudad. 10 días más tarde tenía lugar el día de la expiación, que representaba el juicio que iba a determinar quiénes podrían formar parte de ese reino. Juan ve en el capítulo 5 del Apocalipsis la investidura de ese Mesías ungido, Cristo, en la corte celestial, luego de recibir el llamado del propio Señor de subir del lugar santo al lugar santísimo del templo celestial. Allí vio el trono de Dios y a su Hijo que comparece para ser investido como Rey de su pueblo redimido. Los títulos que se le confieren al Mesías entonces son reales: León de la tribu de Judá, la raíz de David. Y recibe del Padre el libro de la ley, que es al mismo tiempo el libro de la herencia, para reinar sobre su pueblo. Esto no ocurrió cuando Cristo fue ungido en la primavera del primer siglo para ser nuestro sumo sacerdote en un reino de mediación. Eso debía esperarse para el otoño del tiempo del fin, cuando compareciese ante su Padre en el lugar santísimo para juzgar a su pueblo y reinar sobre él para siempre. Concluyamos. En el calendario divino de Israel, los meses del año comenzaban en la primavera, pero el número de los años se los computaba a partir del otoño, cuando se festejaba el nuevo año. Dios permitía así un doble comienzo en un mismo año. Esos dos comienzos no los hizo partir de un clima riguroso como el verano con su típico sol quemante, ni del invierno húmedo de Palestina. Ese doble comienzo lo estableció Dios en un clima relativamente templado como lo es la primavera y el otoño. Así la gente estaba mejor dispuesta para recomenzar la vida, con Dios siendo su rey y garante de la estabilidad del reino. El otoño se anunciaba con una fiesta de trompetas. Todos sabían entonces que el juicio que iba a cerrar las cuentas del año estaba a las puertas y que la cosecha llegaba a su fin. Esa fiesta de trompetas del primer día del séptimo mes les hacía recordar que Dios les había concedido la tierra que había prometido a sus padres y que se había sentado allí sobre su trono para ser su rey. Eso ocurrió cuando la gloria de Dios descendió en ese mes sobre un templo estable e inamovible en Jerusalén. Bien podían los israelitas conmemorar ese evento, sabiendo que esa gloria permanecería en medio de ellos. Dios mismo reinaría sobre ellos para siempre, junto a su ungido descendiente de David. Hoy vivimos en el otoño de la dispensación cristiana y anhelamos ya un nuevo comienzo. Aguardamos el descenso de la gloria de Dios, que se consumará pronto en la segunda venida de Cristo. Esto se ha estado anunciando en forma especial desde fines del siglo XVIII. Esa predicación que abarca toda la tierra anuncia el juicio de Dios y el descenso final y definitivo de su gloria. Será entonces que se cumplirán en forma completa las promesas divinas de morar para siempre en medio de su pueblo. Querido amigo y amiga que me escuchas, ha llegado la hora de la verdad, ya que estamos en el mismo ocaso de este mundo. Por lo cual, de la decisión que tomes hoy,
podrá depender tu destino eterno. ¿Quieres ser aprobado en el juicio de Dios y prepararte para ese nuevo comienzo que pronto se consumará con la venida de Cristo? Te invito a orar conmigo. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, gracias por estas maravillosas promesas que encontramos en tu palabra y que representaste no solo a través de leyes, sino también de la historia. Queremos recordar también que tú eres nuestro Dios, que nunca te olvidarás de tu pacto de redimirnos y de tu propósito de reinar para siempre en nuestro medio. Prepáranos para ese evento eterno cuando el Mesías, Cristo Jesús, vuelva a la tierra en la gloria de su Padre, para reinar para siempre en medio de su pueblo, llevarnos a su gloria y así disfrutar de una eternidad maravillosa, en paz, sin peligros, confiando en tu dirección. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Año nuevo, vida nueva, más alegres los días serán. Año nuevo, vida nueva, con salud y con prosperidad.